Mic off. Un beso significa amistad, sexo y amor en cualquier parte. You love how you push me to the point of crazy, and I love when you're on your knees and begging for me. You got me good with all these mind games. There you go, you got my heart again. Say my name, I wanna hear you call. Hold me close, I wanna feel your heart. I'm in a cold sweat and I want you bad. Now you got me all in my head like damn, like damn. I'ma show you out, show you out, show you out to love again. I'ma show you out, show you out, show you out to love again. I'ma show you out, show you out, show you out to love again. I'ma show you out, show you out, show you out to love again. Say my name, I wanna hear you call. Hold me close, I wanna feel your heart. I'm in a cold sweat and I want you bad. Now you got me
Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Buenas tardes. Sí, Ok, gracias. Buenas tardes a todos. Voy a acomodar esto y comenzamos. Ahora voy a crear otra sala porque ya vi que se llenó esta. Deme un segundito, por favor. Me sigue sorprendiendo que sean tantos. Ok, aquí vamos a poner la otra sala y ya. Ok, yo creo que ya se irán uniendo a la otra sala, así que voy a ir de una vez presentando y... Hasta mientras, ¿qué es lo que vieron esta semana? ¿Qué temas avanzaron? Ok, ya comenzamos con programación orientada a objetos. Ok, supongo que lo que vieron esta semana fue esto de modelando objetos, ¿verdad? ¿O vieron algo más? Sí. Sí. Ok, a ver, quiero checar esto. Ok, entonces ya estaban comenzando con lo que es programación orientada a objetos, ¿verdad? ¿Vieron algo más o eso es todo lo que vieron estos días? Todo eso, Auxi. Ya, ok, entonces vamos a practicar un poquito eso. Ah, ayer apenas empezamos eso ayer. Ah, vale. ¿Y qué vieron el día jueves entonces? Voy a estar creando el proyecto por hoy día y... Ok, entonces... Programación orientada a objetos, vale. bueno, Stark, sí, hicieron algo. No, no, recién O estamos fue pura empezando. tardanza. Recién estamos empezando, yo no te preocupes. A ver, Ausi, tal vez puede explicar lo que es el get set y sobre el void. Vale, ok, vamos a aclarar también esas dudas. ¿Se entendió qué es lo que es una clase, qué es lo que es un objeto? ¿O quedó dudas sobre eso? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que quisieran repasar? Porque me imagino que ya vieron los conceptos de lo que es una clase y un objeto. Pero quisiera saber si tuvieron dudas o hay algo que no se entienda. Ok, lo que es una clase. Ok, ¿alguna otra duda tal vez? Ok, parece que no hay más dudas, entonces vamos a ver lo que... ¿Cómo me puedo dar cuenta si un problema es una clase o un método? Ok, eso también es un poquito más complejo, pero también lo podemos ver. Voy a estar creando una pizarra. Quiere ver si hay entre objeto y tipo de objeto. Ok, vamos a también checar eso. No se entendió bien lo del set y get. Ok, vale, vamos a ver todo eso entonces. Pero vamos a ir, bueno, desde el principio, valga la redundancia.
Vamos a pasar por lo de los set, los de los get, no se preocupen. Quería más o menos tener un vistazo de qué es donde tenía más dudas para tal vez no repetir cosas que ya entendieron. Entonces todo lo que están preguntando lo voy a ir respondiendo a lo largo de la clase, ¿vale? No se preocupen. Tal vez no ahorita inmediatamente, pero sí voy a llegar en algún punto a eso. Lo primero, si bien la programación ya les dijeron que el paradigma que vamos a utilizar este semestre y en gran parte de las materias es el paradigma orientado a objetos, que paradigma, si bien suena como una palabra que tal vez nunca hayan escuchado o no mucho, no sea muy usada, simplemente es una forma, es una palabra técnica que significa un estilo de programación, ¿ok? Es programación orientada a objetos, el paradigma orientado a objetos también le dicen, ¿vale? Hay muchos paradigmas, paradigma funcional, estructurado, lógico y bla bla bla. ¿Qué significa eso? Que cada uno, su objetivo obviamente es darle instrucciones a la computadora. Lo que cambia es más o menos la forma en que lo hace, los conceptos que maneja, etcétera, ¿vale? Entonces el paradigma que nosotros manejamos es el orientado a objetos. Si bien se llama orientado a objetos, nosotros en lo que vamos a programar no programamos objetos como tal, nosotros vamos a programar clases, ¿ok? Y eso quiero que se lo guarden muy bien en su cabeza porque muchos se terminan confundiendo. Ustedes no programan y nunca van a programar un objeto, ustedes van a programar clases, ¿ok? Y una clase es lo que le da vida a un objeto, ¿ok? La clase es un objeto nace de una clase. La palabra correcta se le conoce como instancia. Instanciar un objeto, pero significa lo mismo que crear un objeto, instanciar un objeto son lo mismo, ¿vale? Entonces, eso guárdenselo bien. Ustedes van a programar clases, no van a crear o programar objetos. Ustedes programan clases que le dan vida a sus objetos. ¿Y esto qué significa? Que ustedes cuando estén haciendo un problema, etcétera, van a identificar clases que ustedes van a ir creando. La estructura básica de una clase es esta. Ya tal vez la han visto, si no la van a manejar porque es la más típica de las que más se utiliza, la cual se divide en tres sectores. La que viene a ser el nombre, los atributos y los métodos. ¿Ok? Nombre. Vamos a checar acá. Atributos y métodos. ¿Ok? La forma más sencilla de entenderlo es que la clase es como un molde, ¿ok? Y el objeto es lo que sale de ese molde. Entonces digamos que nosotros queremos hacer un objeto que represente a las personas, ¿ok? Como nosotros, ya les dije, no podemos crear objetos como tal, lo que vamos a hacer es crear una clase. Una clase sería una versión más general de lo que es una persona, en este caso, ¿verdad? Porque queremos hacer una clase para crear objetos de tipo persona. Entonces el nombre en este caso es sencillo, sería simplemente persona. Y los atributos son aquellas características que distinguen a este objeto de los demás. Son aquellas características que distinguen al objeto, lo que lo hacen diferente, lo que lo hacen especial, aquellos valores que necesitamos para nuestro programa, etcétera. Por ejemplo, de una persona, ¿qué características ustedes serían capaces de reconocer? Tal vez ya lo han visto en clases. Su nombre. Ok, el nombre es una característica de una persona. Edad también es otro. ¿Qué tal? ¿Alguna otra característica más? Altura. Altura, género. ¿Qué más? Peso, ¿vale? Y si se dan cuenta, esta lista, gracias a todos los que participaron, ya no voy a poner más porque es a lo que quiero llegar. Esta lista puede ser infinita. Prácticamente la cantidad de características de una persona pueden ser miles, si tenés que, no infinitas, no, pero serían muchas. Pero los atributos, cuál es su objetivo, es lo que distingue a este objeto de los demás, aquellos datos que vamos a necesitar para poder realizar nuestro programa. Y los métodos, o también la forma más sencilla es acciones, es lo que sabe hacer esta persona. Por ejemplo, qué cosas, qué acciones sabría hacer una persona. Puede correr. Ok, correr, Hablar, hablar, comer, comer, claro. ¿Qué más? caminar. Caminar. Alguien también dijo moverse, que es, digamos que similares. Ok, Pensar. pensar también. Entonces, si se dan cuenta,
una forma muy sencilla de de diferenciar entre atributos y métodos, aparte de, obviamente, este paréntesis, que se lo pone ahí es una anotación que se utiliza en programación, ¿ok? Colocarle paréntesis a los métodos, pero obviamente cuando tú lo estás creando, tú le pones los paréntesis después de reconocer que es un método, ¿verdad? Pero ¿cómo te das cuenta que es un método? Los métodos son verbos, acciones. Correr, hablar, comer, caminar, pensar son verbos, ¿ok? Los atributos no son verbos, nombre, edad, altura, género, peso. Entonces es una forma muy sencilla de darte cuenta cuando algo es un atributo y cuando es un método, ¿vale? Porque es algo que me preguntan, ¿cómo me doy cuenta cuando de uno, cuando del otro? Así es muy sencillo de darte cuenta. Y a la vez también te sirve para la hora de crear tus métodos, para que tú le pongas el nombre correcto. Los métodos casi siempre, o lo más correcto sería que sean acciones, ¿ok? Porque son cosas que sabe hacer el objeto. Ahora, ¿por qué les dije que esto es un molde? ¿O por qué les dije que nosotros creamos clases de las cuales nacen los objetos? Porque, si bien nosotros estamos definiendo acá una persona que va a tener un nombre, una edad, una altura, un género, un peso y sabe correr, hablar, mover, caminar, etcétera, etcétera, no le estamos diciendo exactamente qué nombre va a tener, qué edad va a tener, qué altura va a tener, qué género va a tener o qué peso va a tener. No le estamos diciendo qué valores van a tener, le estamos diciendo de forma general que una persona va a tener estos valores, pero no le hemos dicho cuáles. ¿Ok? Entonces voy a reducir esta lista un poco para que no tardemos tanto en hacer los ejemplos, lo voy a dejar simplemente en nombre y edad. Entonces, esta es mi clase. Y recuerdan que les dije que era un molde, entonces, ¿por qué? Tú le das valores, por ejemplo, le vas a dar un nombre va a ser igual a, no sé, vamos a hacer con el mío, por ejemplo, Fernando, y edad va a ser igual a 21. Entonces, tú le das estos datos, la clase va a hacer su trabajo internamente y te va a devolver un objeto, ¿ok? Un objeto ya completo, el cual va a tener estos datos, nombre y edad, porque tú ya se los has dado, y sabe hacer todas estas cosas. ¿Ok? Lo vamos a hacer más pequeñito. Ahí está. Entonces, por eso es que les digo que es como un molde. Tú le das los datos, llenas estos datos y la clase te va a devolver un objeto. Con obviamente los datos que tú le has dado, porque este es el molde. Aquí no va a cambiar nada. Aquí simplemente le estás diciendo a la computadora cómo van a ser tus objetos. Una vez le des los datos y la clase internamente haga sus cosas para poder crear el objeto, te va a devolver algo como esto. Un objeto de este tipo con los datos que tú le has dado. ¿Qué significa eso? Que puedes darle obviamente más datos. Por ejemplo, le puedes dar otro nombre, María, uno típico, edad igual a, no sé, 35. Entonces tú le puedes dar otros datos y se va a crear otro objeto de esta clase. Y vamos a copiar esto también. Que obviamente sabe también hacer todas estas cosas. Entonces va a tener su nombre, va a tener su propiedad y va a saber hacer todo lo que indicamos en la clase. A su vez va a haber otro objeto el cual va a tener su propio nombre, su propiedad y va a saber hacer lo mismo. Bueno, en este caso como son objetos que han nacido de la misma clase, saben hacer lo mismo. Aunque internamente en el código ya vamos a ver después que puede cambiar un poquito de uno al otro. Entonces esa es la idea. Por eso es que les digo que ustedes no programan objetos. Ustedes programan clases de las cuales van a nacer los objetos una vez les des datos. O bueno, hablando ya con los términos correctos, hagas una instancia de una clase, que es el proceso en el cual creas un objeto. Ok, entonces esa es la diferencia entre una clase y un objeto. La clase se puede decir que es el molde, el objeto vendría a ser la galleta, que sale de dicho molde una vez le das los ingredientes. ¿Se entiende cómo está funcionando esto? Sí. ¿Alguien que le quede alguna duda, algo que no se esté entendiendo? Ok, parece que quedó claro. Entonces, ahora bien, esto es la teoría, ¿no? La idea es pasar al código. Y vamos a hacer justamente esa persona. Vamos a crear una nueva clase, la cual le vamos a decir. Ahora, ya tiene un poco más de sentido cuando le damos a nueva clase. Nos pregunta, ¿qué nombre quieres que tenga tu clase? En este caso vamos a poner persona. Algunos consejos, y más que consejos, yo les recomiendo que serían, no son reglas como tales, porque si no las cumples el programa va a seguir funcionando, pero son reglas, se podría decir, a nivel de programadores y que va a hacer que su código sea mejor y a la vez
se eviten que tal vez les bajen puntos por hacer cosas, por usar, bueno, como les digo, no son reglas porque el código va a funcionar, pero sí son convenciones entre programadores, digamos. Sería una que los nombres de las clases van en singular, ¿ok? La clase no se llama personas, la clase se llama persona, ¿ok? Si tú vas a hacer una clase de la cual van a nacer, no sé, televisores, objetos de tipo televisor, la clase se va a llamar televisor, no televisores, ¿ok? Los nombres de las clases siempre son en singular. En este caso, personas, no personas. Y la otra regla es que la primera letra de una clase siempre es mayúscula, ¿ok? Persona con P mayúscula. Esto no sé por qué, siempre, todos los semestres les repito, hasta a veces cinco veces por clase y aún así hay personas que nunca lo hacen. No sé si porque no prestan atención o se terminaron durmiendo o les dio igual, pero hay personas que les da igual y ponen persona y para colon, como para hacer, digamos, casi que adrede, le ponen en plural. Entonces recuerden, los nombres de las clases son en singular y con la primera letra en mayúscula. ¿Ok? Una vez ya hemos hecho eso, obviamente le damos a OK, se abre se crea la clase acá y si le hacemos doble clic se abre esta ventana. Antes, recuerdan que les dije que esto simplemente lo podíamos borrar, pero ahora hay si analizamos esto un poquito, vamos a ver que hay una estructura de una clase de forma básica. Las instancias, el constructor y métodos, que es lo que hemos visto acá. Exceptuando el constructor, que no se pone en esta parte porque se sobreentiende que existe. Todas las clases tienen un constructor. Entonces por eso no se lo pone acá. Podemos ahora sí borrar esto. Nada más antes de avanzar, ¿ya vieron lo que es un constructor o todavía no? Aún no. Ok, perfecto. Es el último paso para entrar al orientado a objetos. Pero vamos, tal vez incluso adelantemos un poquito. Ahora vamos a programar esto que ya hemos visto, pero en código. ¿Dónde van los atributos? Los atributos van después, bueno, obviamente entre las dos llaves de la clase. Bueno, antes me estoy saltando el nombre, no sé por qué se ha borrado. El nombre de la clase, como se pueden dar cuenta, está aquí arriba. Clase pública llamada persona. ¿Ok? Los atributos los ponemos debajo del nombre. En este caso ya hemos visto lo que son los tipos de datos, o unos cuantos. Rápidamente, ¿qué tipo de dato creen que sería string? String, bueno, ya les di la pista de qué es el nombre. ¿Qué tipo de dato creen que sería dat? Entero. Ok, Int. Pero string ya se los dije, se me escapó. Int sería edat. ¿Qué tal si vamos a poner aquí, por ejemplo, otro tipo de dato, ya que esto lo vamos a hacer en código, es más rápido? Nombre, edad, altura. ¿Qué tipo de dato creen que podría ser altura? Double. Ok, double, altura. Ahora, ¿qué tipo de dato creen que podría ser CI? int, Int. Ok, int CI. ¿Alguien dice otra cosa? Ok, otro también dice, vamos a hacer aquí, string CI2. Entonces, ¿cuál podría ser? Int o string, digamos. Y esto es a otra cosa a la que quería llegar. Los tipos de datos, no hay como una regla la cual te diga, cuando es nombre tiene que ser string, cuando es edad tiene que ser int, cuando es altura tiene que ser double, cuando es un CI tiene que ser string o int, ¿ok? No hay esas reglas, no existen. Entonces, ¿cómo saber qué tipo de dato utilizar? Todo depende del contexto y ahí es donde entra el que sepan que se puede guardar en una variable. Porque, por ejemplo, si yo te dijera que un CI puede contener valores como, por ejemplo, solo números de 6 cifras, vamos a borrar ahí. Si, por ejemplo, te dijera que un CI solo puede tener números de 6 cifras, combinaciones de dígitos hasta 6 cifras, tranquilamente el tipo de dato podría ser int y no habría ningún problema. Pero no en todos los países el CI se maneja solo con números. Hay países en los cuales le colocan una letra. Entonces, si se dan cuenta, al aumentarle una letra al CI, ya no puedo manejar con int. Entonces, lo correcto sería utilizar string. Pero como les digo nuevamente, es
dependiendo del contexto, y por eso hay que saber analizar y qué me permite guardar un tipo de dato. Igual lo que dice Edwin, es un buen análisis. CI tiene que ser string porque no habrá cálculos con ese dato. Ok, es algo válido. No tengo que hacer cálculos con CI, entonces puede ser que no sea que lo hagamos como un string. Ahora, por ejemplo, si yo les dijera que la altura se va a guardar en centímetros, como por ejemplo, no sé, 192 centímetros, y el máximo de precisión es los centímetros, o sea, no va a haber 192.5, por ejemplo. Si se dan cuenta, cuando ahora te he cambiado el contexto, ¿verdad? Porque lo modifiqué a como era antes, porque supongo que la mayoría pensó la altura en metros, ¿no ve? Como 1,92 o 1,60, 1,70, etcétera. Pero si ahora te digo en centímetros y que la mayor precisión es centímetros, no va a haber punto algo. El double tal vez ya no sería necesario, ¿verdad? Tal vez ahora podemos utilizar un int, porque ya no va a haber decimales. Entonces, a lo que quiero llegar es que los tipos de datos no siempre se confíen en que, por ejemplo, si yo veo int automáticamente sin pensarlo. O hay reglas que, digamos, te digan, si un dato es este, tiene que ser de este tipo. No existe eso, ¿ok? Todo depende del contexto y tienen que analizar, y ahí es fundamental que ustedes sepan qué se puede guardar en cada uno de estos tipos de datos, que por eso los vemos, ¿verdad? Y por eso tenemos que conocerlos. Ahora que ya he definido los atributos y los he puesto acá, abajo colocamos los métodos. Por el momento los métodos los vamos a colocar simplemente así. ¿Ok? Esta es la estructura básica de un método. Vamos a ponerlo. Voy a poner uno más y ahorita vamos a analizar parte por parte qué es todo lo que está acá. Antes, que me estoy adelantando, de los atributos, ¿hay alguna duda? ¿Algo que tal vez no se entienda? Sí, yo tengo una duda. Claro, Alvin, ¿cuál es tu duda? Estos atributos para los métodos, ¿para qué nos servirían? Y esa era mi duda. Ah, ok. Los atributos para qué nos sirven. Es una muy buena duda. En este caso, como por ahora estamos viendo, estamos empezando, ¿no? El tema. En el caso de persona, por ejemplo. Nombre, edad, altura, sí, parece que no sirve de mucho. Pero depende mucho el contexto de que estés utilizando. Por ejemplo, un ejemplo rápido. Digamos que estás así haciendo una aplicación para, no sé, una... digamos que para un hospital, ¿ok? Y tú necesitas, bueno, hospital necesitarías muchos más datos, vamos a decir un centro de salud pequeño, ¿vale? Y tú quieres crear una base de datos. ¿Cómo organizas los datos? En objetos, los cuales van a tener nombre, edad, altura y CI. ¿Ok? Entonces en ese caso te serviría para almacenar la información de tus personas. ¿Ok? Ahora, te doy otro ejemplo. Digamos que tú quieres calcular, no sé, el índice de masa corporal. Que necesitas la altura, la edad y creo que necesitas el peso más en ese caso. Vamos a aumentar acá. Double peso. Entonces, ahora que tienes la altura, la edad y el peso, puedes calcular ese índice. ¿A qué quiero llegar? Que estos atributos te sirven para ejecutar tus métodos. A veces necesitas algunos datos para ejecutar los métodos. Por ejemplo, si tuvieras un método saludar o presentarse, necesitarías el nombre, por ejemplo, de la persona. Y en ese caso, podría decir, no sé, hola, mi nombre es, y dirías su nombre. Ahí, por ejemplo, podrías necesitar el atributo de nombre. Pero nuevamente, en este caso tenemos estos atributos solo por el ejemplo. En un programa en el cual tengas ya un contexto, una situación, ahí sí los atributos tienen más sentido. ¿Ok? Pero de forma resumida, los atributos generalmente los vas a utilizar en tus métodos para hacer tal vez algún cálculo, algo especial, para modificarlos, tal vez para mostrarlos, etcétera. ¿Ok? No sé si con eso tal vez te entendiste un poco mejor, Alvin. Sí, se me aclararon las dudas, gracias. Vale. Si al responderles los confundo más, dígame no, ¿ok? Porque son las bases y a veces es un poquito difícil explicar algunos conceptos. Ok, Alejandro tiene otra duda. ¿Los atributos serían los datos a analizar en un problema? Sí, podría ser. Bueno, a la hora de analizar un problema van a nacer atributos, métodos, clases, un montón de cosas, no solo atributos. ¿Ok? Pero sí, parte del análisis vas a descubrir los atributos que tiene una clase.
Ok, ¿alguna otra duda de los atributos? ¿Algo que no se entienda tal vez? ¿O todo claro? Ok, parece que está todo claro, así que vamos a los métodos, ¿ok? Por el momento simplemente estoy colocando public void correr, public void hablar para mostrarles la estructura general de un método. Ya lo vimos con la anterior semana, pero lo vamos a repasar un poco. Todo esto se le llama la firma del método, ¿verdad? Esto era el tipo de acceso, esto era el retorno, este era el nombre y entre los paréntesis vienen los datos de entrada. Ahora, antes de explicar nuevamente en detalle todo esto, si no recuerdo mal, ya les expliqué la semana anterior qué significaba cada una de estas partes, ¿verdad? O no fue con ustedes. Pero estoy 99% de seguro de que sí fue con ustedes. Vimos todo lo que era la cabecera del método o la firma del método. Bueno, en palabras sencillas, todo lo que está aquí arriba. O no se acuerdan. Si nos explico con el ejemplo de Alicia. Sí. Ah, cierto, ya recuerdo. Gracias, Iván. Ok, entonces para no volver a repetir esto y no aburrirlos, de forma resumida, este es el tipo de acceso, que puede ser público o privado, y más adelante vamos a ver que hay uno llamado protegido o protected. ¿Ok? De forma sencilla, ahora aquí ya estamos avanzando un poco más en lo orientado a objetos, que un método sea público significa que otro objeto puede utilizar los métodos de otro objeto. ¿Ok? Imagínense que hay dos objetos, lo voy a hacer aquí gráficamente. ¿Ok? Imagínense que hay dos objetos y digamos que aquí este tiene el método, no sé, enviar. ¿Ok? Un ejemplo así. Si este método es público, como acá, eso significa que este objeto puede llamar a este método. O le puede decir que se ejecute, le puede decir que se active, díganle como quieran. ¿Ok? Cuando un método es público significa que otros objetos pueden llamar a este método. La forma correcta se le dice llamar. ¿Ok? Pero activar, decirle que funcione, son sinónimos. ¿Ok? Eso significa que sea público, que un objeto puede acceder a los métodos de otro. Si esto fuera privado, private, esto no podría pasar, ¿ok? Apenas intentar utilizar esto sería prohibido y no se le permitiría el acceso, ¿ok? Eso es privado y público. La única diferencia es esa. Público es generalmente lo van a utilizar. Void ya dijimos que era, en este caso, bueno, no siempre va a ser void, esta sección es la del tipo del retorno. Y ahora si una persona me preguntó qué era el void, void significa que no vas a devolver nada. Si tú por ejemplo pones int, como los ejemplos que nos mostró Alice, te pide que devuelvas un valor, te dice que necesitas un return. Pero si tú colocas void, no te va a pedir nada. Y si tú colocas un return, por ejemplo el 4, te va a dar un error porque te dice que no se está esperando que retornes algo porque el método es un void. Cuando el método es void, no tienes que devolver nada. ¿Ok? ¿Dónde generalmente se utilizan los métodos void? Para modificar estos datos. ¿Ok? No es una regla, por si acaso. No significa que si quieres modificar estos datos, tiene que ser sí o sí void, por si acaso. Pero generalmente se utilizan cuando vas a modificar estos datos, porque no quieres devolver nada, no quieres cambiar estos datos, quieres darle nuevos valores. No es necesario devolver nada. Ese es el objetivo del void, para no devolver nada. Luego ya saben que el nombre es lo que más o menos te tiene que dar una idea de qué es lo que hace el método. Y entre los paréntesis vienen los datos de entrada para que el método funcione. Y bueno, ya les dije también que no es necesario colocar datos sí o sí. Puede también estar vacío. Y aquí adentro tú escribes qué es lo que va a hacer. Ahora, para darles un ejemplo un poco más funcional para que se pueda apreciar, vamos a hacer un public void saludar.
En este caso quiero devolver un string. Y lo que va a decir es string res va a ser igual a vacío. Y res va a ser igual a hola, mi nombre es más el nombre. Y return de res. ¿Ok? Entonces estoy creando un método, la persona va a saber saludar, nos va a devolver un string, el método se llama saludar, no recibe ningún dato de entrada y lo que va a hacer es crear una cadena vacía, le va a dar este valor, hola mi nombre es más el nombre y lo va a devolver, ¿ok? Ahora si por ejemplo lo ejecutamos, ¿Es necesario poner esa cadena vacía? esto no, puedes colocarlo directamente así. Me preguntaron por si acaso en el otro chat si era necesario hacer todo lo de ahí abajo y no, puedes hacerlo todo en una sola línea, ¿no? No, yo me refiero directo al punto y coma, ya no es punto y coma, y luego bajar. Aquí te refieres, si puedo hacer acá, No, al de arriba. String, res, punto y coma y recién bajar. así. Sí, eso. No es necesario. Simplemente prefiero colocarlo ahí como para crear la cadena. Pero no es necesario colocar las dos comillas ahí. Es, si quieren, digamos, como ya les comenté, es más o menos el estilo de programar de cada una persona. Yo tengo la costumbre de al crear un string, darle un valor vacío. Pero no es regla y no es que su código va a dejar de funcionar si no lo hacen por si acaso. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Si se dan cuenta, voy a compilar. ¿Cómo puedo crear un objeto? Es muy sencillo, le doy clic derecho y me dice nueva persona. Le hago clic, me pide un nombre, le doy OK y va a aparecer aquí abajo. Ese es el objeto que acabamos de crear. Obviamente puedo crear los que quiera, como les dije, no hay límite, es infinito, pueden crear los objetos que quieran. Pero ¿cuál es el problema? Que si ingresamos todos los valores están vacíos o nulos. Por ejemplo, el nombre está en nulo, la edad está en 0, 0, 0, nulo. Y así va a pasar en todos. 0, 0, 0, 0, 0, nulo, nulo. ¿Por qué? ¿Alguien tiene una idea? No lo han avanzado, así que no tendrían por qué saberlo, pero a alguien más o menos se le da una idea de por qué está pasando eso. Por defecto, por no haber colocado valores de entrada. A los atributos. Exacto, los dos respondieron al mismo tiempo y dijeron prácticamente lo mismo. Creo que fue Alvin de un lado y yo el del otro. Y es justamente eso. Porque, si recuerdan, en estos ejemplos había un paso previo, ¿verdad? En el cual teníamos que darle los datos para llenar estos atributos. Pero no lo estamos haciendo. ¿Cómo se hace eso? Mediante el método constructor. El método constructor es el encargado de recibir esos datos y guardarlos en estas variables. ¿Ok? En este caso, y como no quiero confundirlos, ya que no es algo que no han avanzado todavía, lo vamos a ver un poquito rápido, pero simplemente para poder hacer el ejemplo. El método constructor es público por defecto. No es necesario poner public, pero si quieren pueden hacerlo. Ya saben que, bueno, a mí me gusta más ponerlo. Public y el nombre de la clase, persona, paréntesis y llaves. ¿Ok? Y así es como se crea el método constructor. Aquí no hay opciones, no hay mucho que cambiarle. ¿Por qué? Si tú le pones un nombre diferente, por ejemplo persona, no lo va a encontrar. El nombre del método constructor tiene que ser exactamente igual al de la clase. ¿Ok? Tiene que ser público porque obviamente si no es público no vas a poder utilizarlo. Lo único que puedes cambiar en el constructor es esta parte, que son los valores que vas a recibir. En este caso, por ejemplo, un nombre. Le vamos a poner nom y vamos a decir que el nombre es igual a nom. ¿Qué significa esto? Y aquí presten mucha atención porque se me pierden a veces. Esto gráficamente vendría a ser este proceso. Aquí está nom. Nom, por ejemplo, igual a fer. Este nom es el que está acá. ¿Ok? Es el valor que tú quieres darle de entrada. El constructor, todo esto vendría a ser la flechita o el proceso en el cual estos valores se van a iniciar. Y aquí adentro le estás dando un valor a nombre. ¿Ok? Ahora veremos cómo funciona esto. Vamos a compilar. Clic derecho y ahora si le damos a nueva persona, me pide un valor. Que es el valor que yo le dije que le voy a enviar acá, ¿verdad? Aquí le estoy diciendo, te voy a enviar un string. Obviamente me lo está pidiendo. Entre comillas, por ejemplo, pongo Fernando. Le doy a OK.
Y si ingresamos al objeto, vamos a ver que obviamente todos los demás valores siguen en cero, nulos, porque no les cedo unos valores, pero el del nombre ya tiene un valor, el valor que se lo he dado a la hora de crear el objeto. Obviamente puedo colocar el nombre que yo quiera, por ejemplo Pedro. Y ahora vemos que aquí se ha creado otro objeto, el cual lleva por nombre Pedro. Y por ese caso, el primero sigue exactamente igual, porque no es que si creas un objeto, el otro se va a modificar ni nada por el estilo. Aquí está Fernando y aquí está Pedro. Puedo crear obviamente la cantidad que quiera, no sé, Laura. Si ingresamos vemos que tiene por nombre Laura. Y ahora, si recordamos, creamos el método saludar. ¿Cómo lo puedo utilizar? Voy sobre mi objeto, cualquiera en este caso porque todos saben hacer lo mismo, le hago clic derecho y vemos que aquí está el método. En este caso dice string saludar, le hacemos clic y vemos que dice hola, mi nombre es Fernando. Obviamente con cada uno va a ser diferente. Hola, mi nombre es Pedro, clic, hola, mi nombre es Laura. Entonces, ya que le hemos dado un valor al nombre, ya podemos hacer que el método funcione correctamente. El constructor lo vamos a ver más a detalle la siguiente semana, cuando ya lo avancen. Pero por ahora Ese cambio del nombre, cuando inicializas en string nom, siempre es diferente al original, no, a nombre. puede ser nombre, así. Pero tendremos que añadir un this punto acá. Por eso les digo es que esto lo vamos a ver en la siguiente clase. No quiero adelantarles para que no se confundan, pero por ahora lo vamos a manejar así. Y así, de forma general, y de hecho no hay mucho más que se pueda aumentar a la hora de crear una clase. Esta vendría a ser la estructura de una clase. El nombre, los atributos, el constructor y los métodos. Obviamente aquí solo hemos puesto uno, pero pueden colocar los que ustedes quieran. El nombre no el orden, perdón, no necesariamente tiene que ser así. Tú puedes colocar los atributos hasta abajo. Puedes colocar si quieres el constructor, no sé, en medio de los atributos y los métodos. No te va a dar ningún error. Va a seguir compilando, pero como consejo les recomendaría que sigan esta estructura. Atributos arriba, debajo el constructor y finalmente los métodos. Y aquí abajo los get y set, que también me preguntaron y ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿hasta acá se entiende? ¿O hay algo que no esté quedando claro? Algo que quisieran que les aclare, que no se entienda muy bien. ¿Podría volver a explicar lo del constructor, por favor? Claro. Espérame que estaba yendo a prender mi luz. Ok. El constructor. El constructor es la herramienta que a ustedes les permite darles valores iniciales a esto. Ok. ¿Qué pasó, Joel? En el otro grupo no se escucha lo que preguntó. Sí, claro, no pueden escuchar lo que Pero, preguntan ¿podrías del... repetirlo? Sí, sí, claro, me preguntó qué era el constructor. Simplemente eso. ¿Cuál era? Lo vamos a explicar de forma general nuevamente. Como les dije, lo van a avanzar con la Alice, así que lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero, de forma general, Yerlan, creo que tú fuiste el que me preguntó, el constructor es la herramienta que tú tienes para darle valores a estos atributos, ¿verdad? Porque como aquí los estamos creando sin valores, obviamente no tienen valores, no valga la redundancia. El nombre está vacío, la edad está vacío. El constructor es la herramienta que tú tienes para darle valores a estos atributos. Obviamente necesitas esos valores de algún lugar, ¿verdad? Porque tampoco se van a inventar de la nada. Los valores que tú los vas a ingresar, se los das en esta sección que se le llama parámetros, que es lo que viene entre los paréntesis, ¿ok? Tú aquí adentro colocas todos los datos que le vas a enviar a tu constructor para crear el objeto. En este caso solo hemos puesto un nombre, pero podemos colocar también la edad, por ejemplo, int edad, que lo vamos a manejar simplemente como una e. Ahora, tú le estás enviando los datos, pero tienes que guardarlos, por eso es que hacemos esto. Nombre se va a guardar nom y en edad se va a guardar la e. Le damos a compilar, lo minimizamos y le damos a nuevo objeto. Y ahora me pide el nombre, por ejemplo Fer, y la edad 21. Le damos OK
Y si ingresamos al objeto con doble clic izquierdo, vemos que ahora tiene por nombre Fer y por edad 21. Entonces, como bueno, pudiste ver, el constructor, tú aquí le dices los datos que vas a ingresar y aquí los vas a guardar, ¿verdad? Porque en nombre lo vas a guardar el nom y en edad lo vas a guardar la e. No sé si Yerlan con eso se entendió un poco mejor cómo funciona el constructor. Sí, ya lo entendí mejor. Gracias. Ok, no tienes por qué. Y si tienes alguna duda más o todos en general algo más del constructor que no se entienda, pregúntenlo con toda confianza. ¿Podrías explicar dónde publica string server, por favor? De aquí, ¿qué parte la que no estabas entendiendo bien, William? Es que creo que por lo que has puesto persona, pensé que tendrías que poner persona en vez de celular, pero quiero que me aclares un poco eso. Ya, ahorita vamos a repasar esto, ¿ok? Antes, pero Helen me preguntó eso y le voy a responder porque es un poquito más rápido, ¿vale, William? Pero ahorita te respondo esto. Helen, cuando el atributo le coloco un valor, al hacer otra clase siempre me daría el mismo valor sin modificarlo, ¿no? A ver, cuando el atributo le coloco un valor, al hacer otra clase siempre me daría el mismo valor sin modificarlo, ¿no? Creo que ahí estás confundiendo un poco los términos y por eso no entiendo muy bien. Creo que a lo que te refieres es cuando le coloco al atributo un valor, al hacer otro objeto, el, el primer objeto, bueno, el que lo has creado siempre me daría el mismo valor sin modificarlo. Y bueno, sí, si es a lo que te estás si he entendido correctamente a lo que te refieres, es que si por ejemplo yo coloco aquí un fer y le doy 10, no sé, vemos que aquí está el objeto fer con la edad 10 y creo otro objeto, por ejemplo, no sé, Carla con la edad 50, vemos que el segundo objeto tiene sus propios atributos, sus propios valores, pero el de la izquierda sigue exactamente igual, no se modifica. Ok, tiene su propio nombre, su propiedad, este tiene su propio nombre, su propiedad. Y si la clase tuviera un método para modificar el nombre y la edad, por ejemplo, vamos a hacerlo rápidamente, public void set nombre, string nombre, nombre va a ser igual a nom. Y aquí no puedo ponerle nombre porque si no va a haber error. Ahora, si por ejemplo yo creo una persona Fer, le doy la edad de no sé, 15, bueno, 25, creo otra María y le damos la edad de 20. Ok, ya hemos visto que ambos son independientes, ¿no? Cada uno tiene sus propios datos. Pero ¿qué es lo que pasa si yo hago un método para modificar el nombre? Se va a modificar solo el de la clase, perdón, solo el del objeto que ejecutes. Por ejemplo, si yo a Fernando le digo que cambie su nombre por, no sé, Pedro, ok, si ingresamos al primer objeto, vemos que ahora se llama Pedro, su nombre se ha modificado. Pero si vamos al segundo, vemos que está intacto, no le ha pasado nada, porque son independientes. Si bien han nacido de la misma clase, que tú modifiques los valores de uno no va a modificar los valores del otro, ¿ok? No están conectados. Si bien obviamente nacieron de la misma clase, si modificas el nombre, la edad o lo que sea, no se van a modificar todos los objetos de esa clase, ¿vale? No sé si con eso respondí a tu duda, Araceli. Ok. Y vamos al que me preguntó William. El método. Los métodos ya dijimos que es lo que sabe hacer la clase. En este caso vamos a hacer un ejemplo de que la clase sabe saludar. Los métodos siempre van a tener esta estructura. El tipo de acceso, el tipo de retorno y el nombre, que es lo que te tiene que decir más o menos qué es lo que va a hacer el método. En este caso, saludar es muy fácil de entenderlo y prácticamente ya te está diciendo todo lo que va a hacer este método, ¿no? Saludar, el método sirve para saludar, para que la persona salude. Y entre los paréntesis tú colocas los datos que necesitas para modificar, perdón, los datos que necesitas para ejecutar el método. En este caso no necesito nada, por eso los dejo vacíos. ¿Ok? Entonces, recuerdan, ya les dije previamente que si no quiero devolver nada coloco void, ¿verdad? Pero voy a devolver un string.
Aquí adentro hago lo que yo quiera, ¿verdad? Porque ya eso depende de cada método. Puedes hacer, en este caso simplemente estoy creando una cadena res y le estoy dando mi nombre es tanto, y le estoy sumando el nombre. Y al final estoy devolviendo, porque al método le dije que voy a devolver un string. ¿Ok? Y bueno, eso es lo que está haciendo el método. No sé si hay alguna parte en específico, William, que no estés entendiendo o que quisieras que te aclare. No, no, todo está bien. Gracias, eso era todo. Ya. Nada, ya saben que pueden preguntar con toda la confianza y que no importa si me preguntan lo mismo 10 veces les voy a explicar, ¿vale? Listo, yo tengo una duda. ¿Por qué donde dice string def dejamos vacío con esos? Acá. Sí, esa parte. Ah, ok. Es por nada en específico en realidad. Puedes colocarlo, puedes no colocarlo. Por si acaso, para los del otro chat me preguntaron por qué coloco aquí las dos comillas, ¿vale? Es simplemente mi estilo de programar. Cuando yo creo una cadena, siempre le doy un valor vacío. Es una costumbre que yo tengo que siempre que creo una variable, un atributo, por ejemplo un int edad, acostumbro a ponerle un valor inicial. Ok, pero no es necesario, ya saben que pueden crear una variable así simplemente sin darle ningún valor. Entonces, como les digo, es porque es mi estilo de programación, digamos, que a la hora de crear un string siempre le doy un valor vacío para, para hacer el código. Pero en este caso no es necesario, puedo dejarlo simplemente así y el código va a seguir funcionando exactamente igual. Internamente, ¿qué es lo que estoy pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Estoy creando un string que se llama res y le estoy dando como valor una cadena vacía. Ahora aquí abajo estoy reemplazando su anterior valor, o sea, esto deja de existir y ahora se coloca este valor, ¿no? Eso es lo que está pasando internamente. No sé si se entiende un poco mejor ahora. Sí, gracias, vos. Vale, no hay por qué. Ok, ¿alguna otra duda? Ausí una pregunta. En la parte de res, cuando estamos concatenando con el nombre, ¿estaríamos usando del constructor o cómo? Ah, ok, ¿verdad? Este Sí, nombre, sí. ¿no? Estamos usando esta variable, ¿ok? Ahora te explico un poco el proceso. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando tú creas un objeto, lo primero que se va a ejecutar es siempre esto. ¿Ok? Esto es lo primero que se va a ejecutar. Es imposible que tú llames al método saludar sin antes utilizar el constructor. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Que la variable nombre, como aquí le estoy dando un valor, siempre va a tener un valor antes de que tú llames a saludar. Ahora, ¿a qué variable estás llamando acá? A esta. ¿Ok? A la de los atributos. Internamente, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a crear el objeto, vas a llamar al constructor, le das un nombre, ¿verdad? Ahora, este nombre lo estás guardando en esta variable, que es esta misma, ¿verdad? Esta es esta. Y ahora se queda guardada acá. Entonces, cuando estés llamando al método saludar, se va a utilizar el valor que guardaste previamente acá en el constructor. Si bien son varios pasos, tal vez es un poco confuso, el camino es ese. Le das el valor acá, se va a guardar el nombre, nombre es esta variable, y ahora el valor se queda guardado en esta variable. Ahora por eso cada vez que utilices nombre vas a llamar al valor que se guardó acá. No sé si se entiende un poco mejor, José. Sí, pero y en caso que el constructor sea vacío, sería nulo, ¿no? Sí, Por la misma no sé. por ejemplo así, Sí, ¿verdad? sí, sí. O bueno, de hecho vamos a hacerlo como si no hubiera constructor. Mejor todavía. En ese caso sería una cadena nula. Vamos a darle clic derecho, no nos pide ningún valor porque hemos querido el constructor. Y si le llamamos a saludar, vemos que me dice, hola, mi nombre es null. Porque no le he dado ningún valor al nombre. Ok, ¿se entendió, José? Sí, muchas gracias, Ausí. Vale, perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Algo más que no se esté entendiendo? ¿Cuál, José? ¿Cuál parte quieres que explique de nuevo? Lo que sale null. Ah, vale, ok. Eh, Cuando ustedes crean una variable, como por ejemplo, estas aquí estamos creando varias, de hecho, entonces mejor todavía me sirve para el ejemplo. Estamos creando un string, estamos creando un int, un double, ok. Cuando tú creas una variable,
Java les da un valor por defecto, ¿ok? Tú no lo ves, pero internamente sí lo está haciendo y les está dando un valor por defecto. El valor de un string a la hora de crearse, si no le das ninguno, es null. El valor de un int a la hora de crearse, si tú no le das ningún valor, va a ser un 0. Un double va a ser un 0.0. Y bueno, los demás están repetidos. Entonces, si bien tú no le estás dando ningún valor, Java a la hora de crear la variable les va a dar estos valores de forma automática. ¿Ok? Entonces, como al string, si no tienes un constructor, ¿verdad? Si eliminamos esto, el valor de nombre se va a quedar como un null. Al hacer este método, hola, mi nombre es, y al querer sumar el nombre, como nombre no tiene ningún valor, null lo va a convertir en una cadena y lo va a unir a esto. Y eso es lo que está pasando con el null, ¿ok? Por eso es que salió hace un momento null cuando no le dimos ningún valor al nombre, porque es su valor por defecto, ¿vale? Ahora, esto tienes que tenerlo muy en cuenta, José, no es null entre comillas, ¿ok? El valor por defecto no es null entre comillas, o sea, no es una cadena que dice null, ¿no? El valor por defecto es literalmente null o nulo, que significa que no hay nada ahí adentro, y es algo que se utiliza en los objetos. Pero no confundir con esto, no es lo mismo, por si acaso. Entonces sí o sí tenemos que poner un constructor para asignarle un valor, sí. Si quieres darle valores a la hora de iniciar, porque obviamente aquí abajo estamos viendo que le puedes dar un valor después ya creado el objeto. Si tú quieres darle valores a la hora de iniciar, sí o sí necesitas un constructor. Luego los puedes modificar, como por ejemplo con este método. Y hay unos cuantos más que vamos a ver después. Pero si tú no le das ningún valor, su valor por defecto va a ser nulo. ¿Ok? Del string. Ahora ya les dije que por ejemplo del int va a ser 0. Y cada tipo de dato tiene su valor por defecto, por así decirlo. Después, Miguel, Ausi puede agregar otra variable más edad para res de saludar. Sí, claro. Por ejemplo, ahora mi nombre es y mi edad es más edad. No sé si te referías a eso, pero sí se puede. Entonces sí o sí tenemos que poner un constructor para asignar un valor. Eso ya lo respondí. Y ya. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que no se esté entendiendo? Para colocar espacio en el mensaje. Literalmente coloco un espacio acá. Tal vez no se vea, le voy a hacer un zoom. Opciones 5 y 6. Está, pero literalmente le estoy colocando un espacio. O sea, con el espacio. Para que se pueda ver el espacio a la hora de imprimir el mensaje. Ahora, por si acaso, que tú aumentes espacios aquí, tu mensaje se va a ver exactamente igual. ¿Ok? Aumentar espacios en esta sección o en esta parte no va a afectar en nada el resultado. Si quieres que haya un espacio en la cadena de respuesta, tienes que colocarlo entre las comillas. En este caso estoy aprovechando de colocarlo acá. ¿Ok? Obviamente si quieres complicarte más la vida, pero puedes también hacer esto, ¿no? Más un espacio. Pero si necesario, ¿no? Tardarías más sin motivo. Puedes colocarlo ahí para que se vea mejor. Ok, pero eso ténganlo en cuenta. Si quieren colocar un espacio en su mensaje, no sirve colocarlo fuera de las comillas. O sea, que tú coloques espacios aquí, tu respuesta se va a ver exactamente igual. Porque esto es para concatenar, ¿no? O sea, lo que ya va a hacer es, simplemente se va a saltar todo esto y lo va a unir. Lo vamos a dejar como estaba. A ver, ¿qué otra pregunta de Alejandro? ¿Qué se tiene que escribir para que al crear el objeto pueda escribir por teclado el nombre? ¿Qué se tiene que hacer? A ver, ¿qué se tiene que hacer para que al crear el objeto pueda escribir por teclado el nombre? Ok. eh, a ver, espera. Primero quiero entender bien a lo que te refieres. Si te refieres a este proceso en el cual yo hago esto, ¿no? Para que aquí me aparezca. Es simplemente, obviamente creas tu objeto, tienes que crear tu constructor, etcétera. Haces clic derecho,
sobre la clase, clic izquierdo, y aquí te va a pedir el nombre y la edad. Aquí no se ve y lamentablemente no le puedo hacer zoom, pero aquí dice chiquitito string nom y aquí dice int edad. Entonces aquí tienes que colocar los valores. Nom, por ejemplo, Fer, y edad 21. Le damos a OK y así se ha creado el objeto, ¿no? Ya está con Fer y 21. Ahora, si te refieres a literalmente escribir por la terminal el nombre, eso tendrás que hacerlo con un escáner, etcétera, pero eso no lo van a ver y no es programación orientada a objetos, por eso tampoco te lo voy a mostrar. Pero creo que te referías más al primero. Vale, perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Algo más que quisieran que les aclare? Ah, sí, ¿y cómo? Y si yo y no quiero que aparezca cuando ya me dé los datos, ¿no ven? Cuando abramos el programa, ya no quiero que me aparezca edad, doble, altura, y así. Solo quiero que me aparezca edad, altura, peso. ¿Cómo haríamos para eso? Ok, a ver, creo que no te he entendido muy bien, William. A ver si me puedes explicar de nuevo, por favor. O sea, cuando ya compilemos, vamos a aplicar la opción, lo que acabas de hacer hace rato, ¿no ve? Lo que le estabas explicando hace momentitos, ¿no? Ahí entra, sí, entra, poner los datos, todo. ¿Ya? Así por ejemplo, ¿no? Ajá. Sí, exacto. Vas, ok, pones. Y solo quiero que me aparezca, yo no quiero que me aparezca string nombre, int edad, doble altura, doble peso, y solo quiero que me salga nombre, edad, altura, peso. Ah, ok, vale. O sea, te refieres, por ejemplo, que no aparezca string CI, ¿no? Sí, O exacto. bueno, no necesariamente string CI, ¿no? Sino cualquiera, ¿no? Que no aparezca alguno de estos, etcétera. Sí. Vale. Ok, para los de la otra llamada lo que me preguntó es cómo hago para que, por ejemplo, aquí no me aparezca string nombre, doble altura, etcétera, ¿ok? La única forma es literalmente eliminándolos de acá. Por ejemplo, el 6 no lo estamos utilizando, entonces lo voy a eliminar. Clase compilada, hacemos clic derecho, vamos a crear, me pidió el nombre, bueno, vamos a utilizar los que ya están aquí para no tardar. Y si ingresamos vemos que ya no está CI. Ok, entonces si quieres eliminar estos atributos, la única forma que tienes que hacerlo es desde el código. O sea, desde acá, ¿no? Vamos a reducir un poquito la fuente. Entonces ahora hemos quitado, creo que no me acuerdo el peso. Y nuevamente, si creamos un objeto, le vamos a ingresar y vemos que ahora solo aparecen tres: nombre, edad y altura. Entonces los atributos que pongas acá son los que te van a salir acá. Ahora, si me preguntas alguna forma de, por ejemplo, colocar aquí el peso y que aquí no aparezca, no existe, por si acaso. ¿Ok? Ahora porque no lo he compilado, ¿no? Pero si lo compilo y creo un objeto, ahí está, va a aparecer. Y obviamente va a volver a aparecer peso. ¿Ok? Una forma, como te digo, de que aquí lo coloques, pero a la hora de ingresar al objeto no aparezca es imposible. No existe, por ese caso. ¿Ok? Ah, está bien, gracias. Vale, no hay por qué. Un ejemplo más del constructor. Alejandro, lo vamos a ver en la siguiente clase a detalle porque hay muchos más detalles pequeñitos en el constructor que no lo estamos viendo ahora porque no lo han avanzado. ¿Ok? Por ahora simplemente quiero que se queden con la idea de que el constructor es la herramienta que ustedes tienen para darle valores iniciales a sus atributos. Ok, un cachito. Alvin, Araceli me preguntó hace un momento en el otro chat y no le respondí todavía. Disculpe, Ose, ¿qué temas llevaremos con la Listen? Programación orientada a objetos. Vamos a comenzar, bueno, con programación orientada a objetos. Ya han visto lo que son variables. Lo próximo probablemente ya han visto lo que son métodos. Lo siguiente tal vez sean condicionales y tal vez sea su primer parcial. Después vienen lo que son los ciclos, arreglos estáticos, arreglos bidimensionales, manipulación de cadenas, y ya, interacción entre objetos y herencia. Esos son todos los temas, así súper por encima, digamos. Después, Alvin, ¿qué pasa si le quitamos el prefijo? Aquí te refieres a quitarle, por ejemplo, el tipo de dato. Sí, sí, eso es. Es imposible, porque son variables, ¿no? Y dijimos que cuando creas una variable Java te pide sí o sí que le des un tipo de dato y un nombre. Entonces ni siquiera va a compilar. Tienes que sí o sí decirle un tipo de dato, ¿ok? Después, sí, ¿qué es set? Vale. Y esa pregunta se las debo desde el inicio de la clase prácticamente.
¿Qué son los métodos get y set? Por el momento, ya les dije que si tú no especificas un tipo de acceso, Java el que va a poner por defecto es public. Lo correcto a la hora de colocar atributos es que sean privados, porque no quieres que otros objetos accedan a esto, a no ser que les des el debido permiso para hacerlo. Lo correcto es colocar private y va a llegar un punto en el cual lo van a hacer. Por ahora no, lo van a manejar así sencillo. ¿Qué son los métodos get y set? Aquí hemos puesto un set, pero vamos a hacer su get. Public set string get nombre return nombre. ¿Ok? Los métodos get y set, y esta es la estructura que siempre va a tener, set y el nombre de la variable, set nombre, get nombre, no le cambien porque son como convenciones entre programadores, no le coloquen como poner nombre. Ok, intenten mantener esta estructura, set nombre o get nombre. Es muy sencillo, tampoco hay donde perderse, simplemente set o get y el nombre del atributo. Si por ejemplo quisiera hacer con edad, sería set edad o get edad. ¿Ok? ¿Para qué funcionan o cuál es su objetivo? Set, si lo traducen de inglés, es como poner, es para cambiar el atributo. El mismo nombre te lo está diciendo, cambiar el nombre o poner un nuevo nombre. Entonces, los métodos set son para ponerle nuevos valores a los atributos. Por ejemplo, un nuevo nombre, una nueva edad, una nueva altura, un nuevo peso. Y los métodos get, es get traducido del inglés sería como obtener, el mismo nombre aquí te lo está diciendo, obtener el nombre. Los métodos get se utilizan para obtener estos valores. Entonces, si nosotros hacemos compilar, clic derecho, le ingresamos un nombre, por ejemplo, ver, super egocéntrico, no todos los objetos haciéndolos con mi nombre, le damos OK y le hacemos clic derecho, vemos que aquí están los métodos set y get. Si por ejemplo utilizamos el get, me devuelve simplemente el nombre. Si yo por ejemplo le digo set, me pide un nuevo nombre, le doy a dar Pedro, OK. Y ahora si hacemos get, vemos que sale Pedro porque le hemos cambiado el nombre. Ahora, tal vez muchos digan, ¿cuál es la necesidad de hacer esto si yo puedo hacer doble clic y ver aquí los valores, ¿no? Y eso quiero que lo tengan muy en cuenta. Recuerden que Vue.js es un entorno para aprender a programar, por eso es que muchas cosas te deja verlas. Cuando tú estés ya programando con otros, en un IDE profesional, entre comillas, y por ejemplo un objeto quisiera saber un atributo de otro, la única forma que tendría de hacerlo es mediante un método get, así podría obtener un dato de otro objeto. O, desde el caso, quieran modificar, por ejemplo, un dato de otro objeto, lo harían mediante el método set. Ahora, cuando ustedes estén creando una clase, no necesariamente todos los atributos tienen que tener su get y su set, ¿no? Eso depende de ustedes. Si tú, por ejemplo, quieres que una clase se le pueda cambiar el nombre, pues obviamente le vas a poner un método set y un método get. Si tú quieres que una clase solo se pueda acceder a la edad, le vas a poner solo un método get a la edad y ya no un set. Si tú quieres que la altura solo se la pueda cambiar y no obtener, le vas a colocar un set altura y no el get altura. Si tú quieres que el peso no se pueda ni acceder ni se pueda modificar, no le vas a colocar ni set ni get, ¿ok? ¿A qué quiero llegar con esto? Que no es obligatorio que todos sus atributos tengan un set y un get, depende de ustedes y de lo que estén queriendo hacer exactamente, ¿vale? Pero el objetivo de eso es, el objetivo de los set y get es ese, set para cambiar el valor de un atributo y get para simplemente obtener el valor de un atributo. No sé si con eso se entiende un poco mejor cuál es el objetivo de los set y de los get. ¿O hay algo que no se está entendiendo? A todos los que al principio preguntaron para qué servía set y el get, bueno, esta respuesta iba para también ustedes. Creo que me tardé un poquito, pero bueno, teníamos que llegar a esto. Sí, exacto, Cristian. Get es para acceder al valor del atributo y set para cambiarlo. El mismo nombre te va a dar una pista. Get de obtener y set de poner. ¿Ok? ¿Hasta qué semestre usaremos Vue.js, Robert? Toda tu vida si quieres. De hecho, hay docentes que en octavo o séptimo semestre siguen usando Vue.js porque es una herramienta que al final te permite programar y después te permite hacer los ejemplos más fácil, te permite ejecutar el código más sencillo, etcétera.
Entonces es muy... Hay docentes que lo siguen utilizando y no significa que esté mal, ¿no? Porque como les digo, te permite hacer ejemplos mucho más rápido, sencillo. Pero si tú quieres, desde ya puedes cambiar de ID, puedes usar otro. No, nadie te obliga, por ejemplo, a usar BuG. Se acostumbra a utilizarlo al principio porque es más interactivo. Después, ¿de qué temas más o menos se dará el primer parcial? El primer parcial más o menos es de atributos, programación orientada a objetos en lo básico, o sea, nombre de la clase, atributos, métodos, constructor. Mm, bueno, ya dije métodos. Y finalmente las condicionales, que son las estructuras de control que ya vamos a ver en las siguientes clases, que son estructuras que hacen que el código se modifique, se ejecute de una forma un poco diferente. Y si tienen mala suerte, tal vez entre while más, que son los ciclos. O bucles también le dicen. Pero los últimos 2 años no hemos... Bueno, los últimos 2 años, los últimos 2 semestres no entraron hasta ese tema, así que no creo que tampoco les toque a ustedes. Ahora, a ver, viendo cuándo es el examen. Es el 21 de abril. Ok, a ver, por tiempo sí podrían tal vez alcanzar ese tema más. Depende si tiene mala suerte. Después, el libro que subiste de VG es teoría complemento de lo que estamos viendo. No necesariamente. Como les dije, no existe un libro el cual sea exactamente igual a lo que avancemos, ¿no? No va a haber un libro el cual esté en el mismo orden, que dé los mismos ejemplos. Pero es un libro el cual tiene... Aquí no lo voy a poder ver. Mejor voy a oírlo desde aquí adentro. Es un libro el cual tiene muchos de los temas que avanzamos. Es un libro el cual muchos temas que aquí vemos los explica también con sus propios ejemplos. Pero como les digo, el orden no va a ser el mismo. Y tal vez él llegue, por ejemplo, al tema de los get y set. Pero él previamente ya asuma que ustedes saben, por ejemplo, condicionales, ¿no? Porque el libro no va a avanzar en el mismo orden que la LICE. Entonces sí lo pueden usar como un apoyo. Lo que yo les recomendaría es que ese libro lo lean desde el inicio y vayan practicando con eso poco a poco. Después, Helen, Araceli, Ausi, ¿cuál es la diferencia entre un objeto y un tipo de objeto? Ok, bueno, un objeto vendría a ser esto, ¿no? Un objeto es la instancia de una clase, ¿no? Ya dijimos que instancia es simplemente un término que se utiliza para decir la creación de una clase, ¿ok? Entonces aquí le podemos dar, por ejemplo, no sé, Liz, me voy a robar tu nombre. Vamos a decir que tienes, no sé, supongo que tienes 18, 17, 19. Entonces, esto es un objeto, la instancia de una clase. Si tú ingresas, tiene sus propios atributos, sus propios métodos. ¿Qué es el tipo de un objeto? Así como hay tipos de datos, ¿verdad? Hay tipos de datos como int, double. Hay tipos de objeto o el tipo de dato de un objeto. ¿Ok? La palabra completa o la frase completa sería tipo de dato de un objeto. ¿Ok? Así se entiende más fácil. Pero muchos lo acortan y dicen simplemente el tipo del objeto. El tipo del objeto es esto. Por ejemplo, esta variable nombre es de tipo string. String es un objeto. ¿Ok? El tipo de estos objetos es persona. Si tú, por ejemplo, crearas una clase perro, compilamos, la vamos a crear. Obviamente no hemos llegado a nada, pero nos permite crear objetos. Este objeto es de tipo perro porque ha nacido de la clase perro. Si tú creas una persona, vamos a dar valores al azar. Este objeto es de tipo persona porque ha nacido de la clase persona, ¿ok? Y ese es el tipo del objeto. No sé si se entiende un poquito mejor. Después, ¿hay algún temario? Sí, pero la Alice tiene su temario ahí, así que no me lo sé de memoria, pero más o menos los temas que les dije son los que siempre llevamos todos los semestres. Ah, Cristian ya te respondí ahí. No nos asuste, sí. Si entra, a ver, sinceramente si entran más temas al examen, significa que son las preguntas, o sea, puede haber más preguntas y no necesariamente van a ser tan difíciles. A ver, por ejemplo, si tú avanzas solo un tema y el examen tiene 10 preguntas, las 10 preguntas van a ser sobre ese tema. ¿Qué va a pasar? Que va a llegar un punto en el cual se tienen que crear tantas preguntas que se van a comenzar a hacer medio rebuscadas, así. Mientras que si hay más temas de donde escoger,
A lo mucho te va a tocar una pregunta de cada tema y van a ser más sencillas, ¿no? Entonces, digamos que es un poco, tal vez a algunos les parezca que más temas es peor, pero en realidad es mejor, porque como son tantos temas, las preguntas son más generales, digamos. El libro que sube lo tienes traducido, sí está traducido en el Classroom, aquí está, en bibliografía, aquí está el libro, pesa 250 megas, no sé por qué, pero... Ah, ¿saben qué? Me acabo de dar cuenta de algo. Aquí para reducir. No sé por qué nunca se me ocurrió esto. Compress PDF. A ver, vamos a ver si esto funciona. Porque el otro día subí un documento de casi 50 megas y se bajó a 200 kilobytes. Entonces capaz si pasa lo mismo con esto. Pero a ver dónde lo tenía guardado. Ah, aquí estaba. Libros. A ver. Si tenemos suerte se va a reducir muchísimo el peso. Bueno, si es que nos acepta. No. El límite es 200 megas. Qué triste. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a dividir el PDF en dos. Voy a comprimir cada una de las partes. Y luego las voy a volver a unir. A ver, vea, se me acaba de ocurrir algunas ideas. Voy a ver si lo puedo reducir el tamaño. Pero ahí está, por si acaso este está en español. Pero a ver, tengan... por cierto, de nada, Alvin, no te preocupes. No lo descarguen ahorita, voy a intentar hacer lo que les dije y capaz si se reduce muchísimo el peso. Y la verdad hasta a mí me vendría bien. No hay en el plan global, pero sí con la unidad de avance del medio. Tal vez entre, supongo. Sí, tal vez. Araceli a la derecha me preguntó, Ausi dijo que pasaría exámenes pasados, ¿los puedes subir a Carron, por favor? Sí, se los voy a subir. Tampoco son muchos, por si acaso, no crean que son así una bibliografía extensa de 100 exámenes, no creo que son 4 o 3 a lo mucho. Pero igual se los voy a subir. Después, ¿cuántos ejercicios o problemas tiene el primer parcial? Generalmente entre 2 y 3. ¿Son muy largos? Sí, son largos. ¿Para qué les voy a mentir? Son largos en el sentido de que les da harto texto. No sé si les dije, pero bueno, muchas veces las preguntas son súper rebuscadas, ¿no? En el sentido de que te da todo un párrafo así súper largo que te distrae y hace que pienses que es imposible, pero en realidad mucha de la información que viene a veces en los párrafos no la vas a utilizar. Y ahí como que lo que necesitas para hacer el problema está en un párrafo en específico. Entonces, si bien los exámenes son Eh, largos, tampoco se tarda mucho. Así en código son largos. No, tampoco son muy largos. A ver. ¿Usted cree que va a haber ah, personas de nosotros que lo van a hacer así bien? Bien, como para sacar 100. Sí, claro que sí. Siempre conozco personas que se han sacado 100. No se preocupen, que muchos tienen el estigma de que con la Leti es muy difícil y así, pero si ustedes estudian, créanme que les va a ir bien. Los exámenes no son imposibles si no han estudiado. O les puedo apostar que los que dicen es que los exámenes son imposibles, pregúntenles cuántos días antes has estudiado y les van a decir, ah, pues no muchos. Entonces ahí está el problema. Ustedes tienen que estudiar desde ahorita, practicar desde ahorita. Y si practican desde ahorita, les va a ir bien a los exámenes. O mínimamente van a probar, a ver si para que no pierdan la fe, digamos. Después alguien pasó un video de YouTube, no sé qué sea. Programación orientada a objetos, vale, es un buen video, gracias José. O si alguna página para subir varios PDFs que recomienda, el PDF, la que justo acabo de mostrarles. Esta página, si quieren, para PDFs es muy completa. Te permite unirlas, te permite separarlos, comprimirlos, PDF a Word, PDF a PowerPoint y un montón de cosas. Enumerarlos, ponerles marca de agua, rotarlos, organizarlos. Por ejemplo, puedes subir un PDF y mover las hojas. Aquí puedes hacer muchas cosas. Y es gratuita. Bueno, siempre y cuando no te excedas con el tamaño, pero aún así he visto que, por ejemplo, 200 megas es hartísimo. ¿Con qué docentes avanzaremos programación móvil y web? Programación móvil es con el docente Fiorilo Américo y programación web es con el docente Ustaris, pero no me acuerdo su otro nombre, disculpa. ¿Cómo son las preguntas? Largas, pero si las entiendes vas a ver que no son tan difíciles. El temario de la ingesta en el plan global, leanlo, gracias Denis. ¿Podrías explicar una vez más lo que era el void, por favor? Claro, Yerlan, ahora te lo explica. ¿Nos puedes dar ejercicios para practicar, por favor? Ok, Alejandro, voy a buscar. ¿Cuánto tiempo es el examen del primer parcial? Eh, a ver, creo que es 1 hora y media.
si no me equivoco. Pero eso tendría que mejor consultar con la LICE. Ariel, ¿la LICE valora el proceso aunque el resultado esté mal? Sí. De hecho, en esta materia más que en todas en general, se valora mucho más el procedimiento, la idea que el resultado del final. Y si lo van a hacer en lápiz y papel, más aún. ¿A qué me refiero con esto? Que si tú, por ejemplo, estás resolviendo el ejercicio y tienes una idea de cómo resolverlo, pero por X o Y no te alcanza el tiempo, o te has equivocado en una cosa, o el resultado no es exactamente igual, pero bueno, la idea la tenías, se toma mucho en cuenta el proceso. Así que no se preocupen por eso. Ah, sí, como tal, ¿cómo dónde podemos buscar ejercicios enfocados a programación orientada a objetos? ¿Sabes cuál es el problema, José? No, no hay. No encontré un lugar en el cual tú digas, wow, aquí hay buena calidad de ejercicios de orientados a objetos. No, no encuentro. La mayoría de las páginas, por ejemplo, para aprender programación, una que me gustaba a mí mucho era HackerRank, pero no tiene una sección, por ejemplo, para, creo que era, uy, no me acuerdo mi, creo que puedo con Google. Esta página, por ejemplo, a mí me gustaba mucho para practicar, pero no tiene una sección de orientado a objetos. Algoritmos, Java dice, pero no tiene tampoco mucho de orientado a objetos. CodeWars, como dice Carlos, sí también es muy bueno. Cualquiera de esas son buenas, pero no tiene una sección de orientado a objetos como tal. La única forma que encontró es literalmente ejercicios, pero Java. Pero tampoco hay muy buenos, por ejemplo, estos de punto. Aquí hay unos cuantos. Los del disco duro de roer también, te dicen más o menos qué hacer, pero les puede servir para ir practicando, pero lo mejor es que vayan haciendo ejercicios como los que ven en clases, o sea, ustedes se creen sus propios ejercicios. O sea, tú mismo digas, a ver, quiero crear una clase para tal cosa, yo mismo me pongo a analizar los atributos, los métodos y los creo. Porque ¿cuál es el problema de las páginas con ejercicios que te dicen, ok, crea una clase con tal cosa, con tal método? Pero el problema es que en el examen no te va a decir la LICE, ok, crea una clase que haga con tal objeto, perdón, crea una clase con tal nombre, tal atributo y tal método, ¿no? Eso lo tienes tú que identificar. A ti te van a dar un problema y tú tienes que crear las clases para solucionarlo, pero no te va a decir explícitamente, créame una clase, tantos que haga tantos, ¿no? Eso ya depende de tu análisis. Y el problema de los ejercicios en internet es que es totalmente contrario. No hay un fondo, no hay un contexto, no hay un análisis, nada. Simplemente te dice, crea una clase tantos que haga esto y que tenga estos atributos. Y pues no tiene mucho, les puede servir para practicar, pero mucho para el examen no les van a servir. Lo mejor es que practiquen con los ejercicios que les da la LICE, que les da bastantes tareas y pues de ahí pueden practicar. Ok, ¿alguna otra duda? Ya casi nos hemos quedado sin tiempo. Voy a ir borrando esto, que no me gusta que esté desordenado. Te voy a borrar Joel, ok. Pero no, no por nada en especial, sino para que no se pierda el contenido. Está bien, no hay problema. Ok. Y Josué, también te respondí por ese caso. En resumen te puse que el programa estaba medio raro. Y bueno, una consulta en PO no se usa en librerías. Sí se utiliza, Joan. Sí se utilizan librerías. En cualquier paradigma de programación se utilizan librerías en realidad. Bueno, a ver, estoy hablando sin saber, porque tampoco me conozco todos los paradigmas. Pero sí, sí utilizas librerías. De hecho, las librerías en PO son clases. Son clases en las cuales tú puedes utilizar instanciando sus objetos. Los ejercicios de los exámenes pasados nos pueden servir, sí, son los que más les van a servir, Yerlan, para practicar los ejercicios de exámenes pasados. Porque casi nunca los exámenes son parecidos, por decir que nunca son parecidos. Ah, o sí, ¿dónde podemos conseguir exámenes pasados de la LICE? En la fotocopiadora de sistemas o informática. Tendrían que ir a la universidad, ¿no? La materia solo va a llevar en Java o algún otro lenguaje, porque el anterior nos estaba mostrando, ¿cómo se llama? Los programas que hemos realizado, pero escritos en otro lenguaje. No, no, solo van a llevar Java. No van a utilizar ningún otro lenguaje ni nada más. No se preocupen, solo Java.
Bueno, como recuerdan, no sé si los dije, pero yo creo que sí. La materia ya no es introducción a Java, no es introducción a la programación. O sea, ustedes ven los conceptos de la programación y utilizan Java para poder aplicarlos, para poder hacerlo de forma práctica, digamos. Pero esos mismos conceptos funcionan con cualquier lenguaje que tenga programación orientada a objetos. ¿En qué fotocopiadora? En ambos me preguntaron. La de sistemas, no sé si es sistemas informática o informática de sistemas, pero en cualquiera de esas dos. Van, le dicen no exámenes de la Alicia Leticia. Y pues de ahí les van a dar. Ahí sí les dan un montón de exámenes pasados. Y no solo de la Alicia Leti, también de otros docentes. Entonces, capaz si les sirve también para practicar. El segundo parcial igual es escrito, sí, Ariel, también es escrito. Ahora, si me preguntas dónde es la fotocopiadora, tampoco sé, ¿ok? Ponte a pensar que hace 2 años que no voy a la fotocopiadora de las universidades, entonces ya no sé dónde estarán exactamente, pero preguntando ahí yo creo que la encuentras fácil. Sí, exacto, hay que ir a buscar, Luis. Ay, tampoco es que la universidad sea un campus, ¿no? De hectáreas gigante, ¿no? Tampoco es muy grande como para tardarte así todo un día. Ve ahí preguntando, en 5 minutos la encuentras. Nos enseñará a resolver, dijo, pues sí, sí, una clase antes del examen vamos a hacer ejercicios de exámenes pasados. Ok, ¿alguna otra duda? El boy podría explicar, le dije, por favor. Ah, el void, claro. Sí. A ver, vamos a compilar, no había errores, vale. Así como en este método, el cual es saludar, que es de tipo string, o sea, perdón, ya aquí empecemos de nuevo, ¿ok? Aquí el método saludar, el cual va a devolver una cadena, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que el método al terminar devuelve una variable de tipo cadena, ¿ok? Si tú aquí colocas int, al terminar el método tienes que devolver un entero. En este caso lo puedo resolver rápido y puedo colocar un 5. Y ahora como devuelve un entero, ya no me da ningún problema. Pero ¿qué es lo que pasa si por ejemplo tú no quieres devolver nada? Y aquí hay un ejemplo de eso. Tú solo quieres modificar el nombre, ¿verdad? Pero no quieres devolver ningún valor porque no lo necesitas. Si tú no quieres devolver nada o no necesitas devolver nada, colocas aquí void, que para Java significa, ok, este método no regresa nada. Y eso es el void. Generalmente el void se utiliza cuando quieres modificar valores de los atributos, como aquí podemos ver en el ejemplo para modificar el nombre. No sé si se entendió un poquito mejor, Yerlan. Sí, se entendió mejor. Gracias. Y una cosa más. ¿Tiene exámenes pasados usted para subir la Classroom? Sí, sí, se los voy a buscar los exámenes pasados. Bueno, tampoco tengo muchos como les dije, pero tengo ahí unos cuantos. Después, a ver, sí, si no da todo que hacer los exámenes pasados. ¿Qué? Ariel, no te entendí, disculpa. Auxi, si nos da 2 clases antes los exámenes pasados. Ah, vale. Ok, ok. No, se los voy a subir ahorita, yo creo. Eh, no, Alejandro, no en esa fotocopiadora, pero hay otras fotocopiadoras de matemáticas y ahí sí hay exámenes de cálculo y de álgebra también. Cualquier fotocopiador, cualquier carrera creo que tiene su propia fotocopiadora, entonces y ahí tienes exámenes pasados de materias de la carrera. Obviamente cálculo y álgebra, si bien tienen son no son de sistemas de informática específicamente, o sea, si bien lo llevan, los van a encontrar en las fotocopiadoras de matemáticas. Ahora, de todos los docentes ya no sabe decirte, Alejandro. Supongo que tendrán de varios, ¿no? A él les conviene tener de más porque si venden más, pero ya exactamente no sabe decirte su catálogo, ¿no? Tendrás que ir a preguntar. Ahora, a ver, ¿recomiendas aprender programación móvil y web por nuestra cuenta? Nuevamente depende de ti, ¿no? Si te quieres dedicar a eso, pues sí, adelante. Para Java te va a servir para programación móvil. Android muchas de las aplicaciones están hechas en Java o Kotlin, que Kotlin al final se parece mucho a Java. Ah, me refiero a que nos enseñe 2 clases antes los exámenes pasados. Tanto no creo que se pueda, Ariel, porque el temario se abarca hasta casi una semana antes del examen, entonces si vamos a hacer solo eso, no voy a poder aclarar dudas de esos últimos. Pero la última clase antes del examen sí. Va a haber clase extra, podemos ver, aunque no les prometo nada.
Auxilio, otra vez me puede ayudar un ratito al final de la clase. Sí, Josué, ahorita te ayudo. Disculpe, en la parte de public persona string no, ¿por qué no usa void? Porque es un método constructor. Por eso es un método especial, porque no tiene tipo de retorno. Si se dan cuenta, ese tiene, ¿no?, el tipo de acceso, el tipo de retorno y el nombre. El método constructor solo tiene el tipo de acceso y el nombre. ¿Ok? No tiene retorno. Por eso es un método especial. ¿Cómo puedo aprender hacking ético y qué requisitos hay que tener? Ay, sí te fallo, William. No sé del tema. No sé mucho de seguridad, no es una área en la que esté, así que no sabría decirte. No puedo ayudarte ni orientarte mucho. Auxil celular es lo mismo que el BlueG. No se parecen en casi nada. El ID de celular es muy diferente. Aprende redes, te dice William. Sí, redes se utiliza mucho en el área de seguridad. Vale, ya nos hemos quedado sin tiempo. Así que, Josué, a ver, muéstrame. Vamos a checar qué te puedo ayudar. Compárteme tu pantalla. Y bueno, si quieren quedarse, y hemos acabado por hoy. Así que bueno, nos vemos el siguiente miércoles. Cuídense mucho. Vayan, practiquen. Los que quieran quedarse a curiosear que el problema de Josué, pues, bueno, a no ser que sea personal, ¿no? Así que se pueden quedar. Les recomiendo que si quieren venirse, vénganse al primer meet, que ya hay muchos espacios, así nos manejo dos y más sencillo. Y Ya, entonces pues sería el primer meet. nos veremos el siguiente miércoles. Cuídense mucho y buen resto de semana. Adiós a todos. Chao. Y tú, Hasta la siguiente, Auxi. hasta luego a todos. Y tú, Josué, quédate, ¿no? Sí, sí, ¿me voy al primer meet o me quedo acá nomás? No, tú quédate, tú estás en el primer meet. Ah, Así que si quieres ve compartiéndome y les digo a los del segundo meet lo voy a cerrar para no tener dos pantallas. El segundo meet, por ejemplo, es el que solo tiene 20 personas. Lo voy a cerrar y váyanse al... Ah, cierto, les eliminé el link. Buena observación. Justo antes de que les voy a compartir de nuevo. Y si nos entramos a la segunda de una vez, ya que es el link. Ahí está, ya lo estoy publicando. El link que queda aquí es el que están los... Donde están 67 es el primero. Así, de ahí no se muevan si quieren quedarse. Y los del segundo pues les cierro y vénganse el primero, ¿vale? Ok, ya los quité a los del segundo y yo creo que se irán viniendo. Hasta luego, Auxi. Hasta luego a todos, cuídense mucho. Disculpe, Auxi, una consultita. ¿Será que hoy puedes subir ejercicios para que revisemos la próxima clase luego? Va, pues se los voy a buscar, pero no prometo nada porque como te digo, no hay muchos ejercicios buenos de programación orientada a objetos, pero voy a intentar encontrar algunos, ¿ok? Está bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, cuídate mucho. Ok, José, a ver, voy a poner esto aquí para que en la grabación se pueda ver. Y ya. se puede ver, ¿no? Sí, ya se ve perfecto. Ya, este es mi proyecto final de mi otra universidad. Hemos hecho con base de datos e interfaz gráfica. El problema es que, o sea, ahorita estoy en NetBeans y el problema es que, por ejemplo, no sé importar el tema de una librería, así que también uso Visual Code. ¿Me puede ir en tema de interfaz? O sea, ¿sabe, conoce más o menos? Sí, es interfaz en Java, ¿no? Sí. Sí, Aquí no va a correr, solo es para mostrar más que otra cosa. ok. En el tema de acá del ranking, quisiera que mi puntuación, o sea, a ver, no sé si... ¿Dónde está? El tema es que yo quiero mostrar el tema es que yo quiero mostrar el tema de mi puntuación que lo hemos hecho con base de datos. Eso ha hecho mis compañeros, así que no estoy tan seguro. Ya. Entonces intentamos HTML ya. No sé si está acá en esta versión. El problema es que es un label esta cosa. Es que no sé qué he hecho. Es que el problema era que no podíamos acceder a un label. O sea, no podíamos imprimir en un label el tema del ranking, a pesar de que fuera una string o fuera cualquier cosa. Algo así. Ok, a ver, si no te entiendo mal, nickname. te refieres a que no le puedes colocar, por ejemplo, el valor de la puntuación en el label correctamente, ¿no? Sí. Claramente, sí. A pesar de que lo hemos retornado como string,
ya está prácticamente todo, he hecho varias pruebas y todo, y no me deja Ya, seleccionarlo como string. Ahora, el problema es que creo que he hecho el último commit y eso lo han eliminado para intentar. Creo que no he hecho el último commit, pero no sé dónde está. Creo que lo han eliminado. En GitHub, etc. Y no, ¿cómo se llama? No, sí la han eliminado, lo siento. Ay. Ese era el problema, pero no podíamos eliminar. Y acá sí me deja con el username. O sea, a ver, más o menos, no sé si le podemos a la base de datos, algo. Y aquí se guardaba teóricamente todo. ya. En las bases de datos. Aquí estaba la de score, pero no puedo mostrar porque no tengo las funciones. El tema es que esto teóricamente se debería ver tal que así. A ver, mejor le ejecuto y vemos después. Entonces, ¿qué sería copiar el usuario? Acá en recomendaciones, bueno, primero en cartelera, digamos, poner una película y acá el tema de rankear. Esto lo consigo con el J, o sea, esto lo asigno después a una variable. Y después con la base de datos se guardaba en el lugar. Teníamos que mostrar tal que así. Algo que se pueda. Una cosa, obtener nombre de la base de datos y simplemente mostrarlo en el label. Pero eso es lo que no ocurre acá. En puntuación aquí me debería aparecer, aunque no está ahorita mismo, pero en puntuación queríamos poner eso, pero no me dejaba el label y ahora no tengo el código, así que no le puedo mostrar nada, así que estoy en la mierda. Es que han hecho el último commit, lo han eliminado para que corra después. Y estábamos trabajando con GitHub. Está bien, perfecto, pero bien que me trabajen con eso. Sí, ese es el problema. Y no sé qué es la diferencia porque hemos hecho literalmente lo mismo que acá, mostré este pequeño código, este pequeño label, este pequeño texto en un string y me salía error. No se podía poner. Eso que simplemente no sé, el label estaba mal. Ya, a ver, una posible solución es que lo más posible es que esté pasando es que esos datos, por ejemplo, la puntuación, tú lo pides de la base de datos, ¿no ve? Sí. Ya. Puede estar pasando que se crea la interfaz y el proceso de pedir el dato tarde más que crear la interfaz en sí. Entonces se crea la interfaz antes de que pidas el dato. Ya. Entonces, una posible solución, a ver, viéndolo así más o menos, sería que después de que se cree toda la interfaz, después de que se pide el dato, todo, llames al método repaint de la clase del GFrame. Ahora no recuerdo si era repaint o hay un método el cual te permite hacer que la pantalla se vuelva a pintar. Sí, puede ser, puede ser. Eso sería en el JFrame. Y sería buscar después. Entonces, reframe, ¿no? Sí, al final de todo tendrás que llamar un método, o sea, cuando termine de hacer todo lo, porque supongo que tienes como un orden, ¿no? Crear la interfaz, pedir los datos, entonces al final de todo tendrás que llamar a un método, pero aquí te fallo, no recuerdo exactamente el nombre, creo que era repaint. Repaint. ¿Acá sí? Sí, repaint o reload, uno de esos dos. Repaint o Reload, así era, uno de esos, exactamente cuál no recuerdo. ya. Entonces, un posible problema puede ser ese, que el tiempo que, obviamente la interfaz se crea rapidísimo y Sí. la consulta a la base de datos puede tardar un poquito más. Claro, es Entonces, que este hecho, como tarda más en consultar, se crea la interfaz con valores por defecto y luego recién pide el dato y como el dato ha llegado tarde, no se ve, ¿no ve? claro, es que tiene todo el sentido del mundo, porque al principio hacemos con el score y de ahí recién entra la base de datos y recién lo muestra el label. Pero en este caso tengo que modificar la última. Ajá. La solución sencilla sería esa del repaint. Ahora, la solución difícil y más larga sería hacerlo con una wait y con, bueno, programación asíncrona se le llama, pero es ya mucho más complejo. Ya.
Después te quería preguntar, ¿hay algún, ¿cómo se llama? Algún label que sea para imprimir literalmente, o sea, hacer salto de línea? Lo único que encontré fue hacerlo con HTML y tenías que darle la longitud, no sé, no sé cómo se llama bien. A ver. ¿Hay algo para hacer un salto de línea? Porque, por ejemplo, acá no sé si vio, pero aparecían símbolos raros y creo que es culpa de... No sé, creo que tal vez sea culpa de Java. O que simplemente Ok. no es muy probable. ¿Quieres hacer un salto de línea dentro del párrafo o...? Sí, literalmente, o sea, que sea simplemente que digamos aquí tengo mi tamaño asignado y Ujú. que sigas, dependiendo cómo siga escribiendo o la variable que use, que simplemente me siga haciendo salto de línea, o sea, llega hasta el final, hago un salto de línea. Y lo único que he encontrado ha sido hacerlo con el tema de HTML. Ok, no es necesario con hay unas propiedades. Los labels tienen propiedades como por ejemplo darle texto justificado, incluso puedes decirle hasta qué separación tiene que haber entre letras, qué separación tiene que haber entre líneas. Ahora, no me acuerdo, ¿para qué te voy a mentir? Pero sí que se pueden modificar todas esas constantes, por ejemplo el tamaño de la letra, el tipo de letra, el separación entre Sí, sí, letras. sí, así se puede. Entonces todo eso lo puedes modificar. Ya. Entonces sería verificar entonces todos los métodos, ¿no? Ujú. A ver, Java te lo pone sencillo, son sets, ¿no? Sí, Entonces, pero ahora los nombres exactos no me acuerdo, pero hay set tal cosa, set font, que ese sí es para cambiar el tipo de letra, por ejemplo. sí. Pero los otros, como por ejemplo el interlineado, el justificado, esos no me acuerdo. Hay otras propiedades por acá. Bueno, esa discusión. Ya, entonces entonces sería buscar. Ujú. Ok. Entonces eso sería prácticamente todo. Dale, Josué. A ver, ojalá te sirva lo del repaint y tal vez eso sea el error. Sí, puede ser, porque al principio tampoco funcionaba el otro, pero ya está solucionado. El tema de que aquí arriba debería aparecer que aquí hay un label chiquitito que consigue el usuario. Ya más bien. Y sí, porque el usuario se le pone al inicio. Entonces eso sería todo. Vale, Josué. Muchas gracias. Dale, no hay por qué. Y ojalá sea ese el error y puedan solucionarlo pronto. Listo. Vale, pues nos vemos la siguiente miércoles, ¿no? Con usted, sí, siguiente miércoles. Listo. Gracias. Dale, cuídate mucho. Ausi, disculpe, le escribí a Telegram. Si me has escrito hace varios días, Demi, si no te respondió, ponme un puntito. Ok, para que lo vuelva a checar y disculpa si no te respondí, ¿vale? Y bueno, a todos los que se quedaron, eso estaba hecho con G-Frames. Sí, una combinación de G-Panels, G-Frames, G-Labels y bueno, muchas cosas que van con G de previo. Las librerías gráficas de Java tienen como que la palabra G detrás. A ver, no todas, porque G es como la segunda versión de gráficas de Java. Hay otras previas que no llevan la palabra G, pero digamos que G son las que se utilizan actualmente. G-Frame, G-Label, G-Panel, G... Bueno, muchas cosas con G. Vale, no hay por qué, Diego. Me olvidaba, el tema de la base de datos, ¿con qué me recomendaría trabajar? ¿Con MyQSL o con el Access de Microsoft? Uy, ahí sí ya te fallo, no sé mucho de base de datos. Pero Oh, MySQL es libre, entonces tal vez ese podría servirte, ya que al ser libre y ser más utilizado puede haber más documentación. Pero no conozco los dos como para darte una recomendación. ya, está bien. Entonces, muchas gracias. Vale, no hay por qué. Ok, ahora sí nos vamos. Cuídense todos, buen resto de semana. Adiós. Hasta luego, Oxy. Hasta luego, cuídense mucho. Chao, Oxy. Hasta luego. Sí.